Porque yo trabajo, asesoro a la Agencia de Defensa del Estado. Las demandas contra el Estado colombiano por responsabilidad administrativa, por responsabilidad civil, por responsabilidad laboral, por responsabilidad comercial, se tasaban más o menos en 150 billones de pesos al 2013. Estoy hablando hace 2 años. Bueno, ahí hay mucha cosa aventurera. Mucha gente demanda al Estado porque como el Estado no se defiende, de pronto en ese caso no se defiende y obtiene una condena. Entonces, digamos, compra un baloto a largo plazo. Pero lo verdaderamente preocupante es que de esos 150 millones de pesos, 49 billones de pesos eran por detención ilegal. Y ustedes más que nadie saben que una demanda contra el Estado por detención ilegal se gana con la firma de la demanda. Con que yo firme la demanda y la presente, está ganada. 49 billones. Y para ese momento el presupuesto nacional estaba tasado más o menos en 180 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de casi una tercera parte del presupuesto nacional afecto a la indemnización por detenciones ilegales. La semana pasada, lunes y martes, nuevamente la prensa insistió. La preocupación con esta bomba de tiempo que son las indemnizaciones por detenciones ilegales. Pero lo malo es que voltea uno la página y la misma prensa está pidiendo cárcel, está pidiendo detención previa. Entonces este es un ejercicio, yo diría, de domellar nuestra natural respuesta al delito, la venganza privada. Nosotros tenemos enraizada todavía la venganza privada, hasta el punto que cosas que no se veían hace mucho tiempo, hoy se están viendo. Hoy lo presentaban en los noticieros. Ladrón que cojan, violador que cojan, la comunidad, volvemos a la ley de Lynch. Los apalean, pero van más allá, los matan, los linchan, literalmente. Porque tenemos una prensa ávida de cárcel, casi como con lo que sucedía en el teatro romano. Si no hay muerte, está mal. O en las corralejas de nuestra costa atlántica. ¿Cómo quedó la corraleja? Esa vaina quedó mal, ahí no hubo ni un muerto. ¿No hubo 5 muertos? No, esa vaina sí quedó buena. Ese es nuestro derecho. Nuestro derecho penal hay que civilizarse. Y la única forma de civilizar creo que es esta, a través del derecho penal constitucional. El faro que ilumina nos descompone los colores de la luz. La luz es blanca aquí, pero cuando pasa por el prisma nos los descompone. Es decir, nos permite hacer todo ese ejercicio de la búsqueda del mejor estándar de garantía a nivel nacional y a nivel internacional, pero también nos prepara para entender todos los principios del orden público internacional de los derechos humanos, entre ellos el principio de progresividad y cómo aplicaríamos el control de convenio. Doctor, no mira la práctica, los fiscales carcelarios de eso. Sí, claro. Han transformado además sacan el pecho, ¿no? El fiscal bueno es el carcelero. Y de hecho es perverso esto. Es perverso. Muchas de esas cosas conllevan finalmente a absoluciones. Y errores. Y el gran problema es que en gran medida también las calificaciones de los fiscales está basado en que lo que da puntaje son las resoluciones de acusación y las acusaciones. Y sienten miedo cuando uno tiene una persecución de investigación, sienten miedo, se sienten ofendidos. No, el claro ejemplo es el principio de oportunidad. En el estudio más reciente que hay sobre el principio de oportunidad, efectuado por la Corporación de Excelencia de la Justicia,
Se dice que en Colombia el principio de oportunidad se aplica en un 0,7%. Imagínense ustedes si los estándares internacionales sobre qué debe ir a juicio, dicen que de 100 procesos que deben ir a juicio, solo 10 deben efectivamente ir a juicio. El 90% hay que sacarlos por medidas alternativas de solución de conflictos, entre las cuales el principio de oportunidad yo diría que ocupa el mayor porcentaje y se aplica solo en el 0,7%. Porque a la fiscal les da miedo. Porque además lo que da puntaje es pedir medidas de aseguramiento y pedir acusación. Nos hemos acostumbrado a que administrar justicia es eso. Lo demás es impunidad. Tiene que llenar estadísticas, ¿no? Sí, claro. Tiene que tener estadísticas y demostrarla porque si no... Claro. Y fíjense ustedes que eso fue lo que llevó a las fuerzas militares los falsos positivos. Y eso puede estar llevando también a que la fiscalía esté cometiendo muchos falsos positivos. Porque no se explica de otra manera el por qué las demandas por detenciones ilegales conlleven a semejante parte tan alta del presupuesto nacional. Es decir, no hay nada que afecte tanto al Producto Interno Bruto como los cálculos que hay sobre detenciones ilegales. Oye, los jueces de garantías, amigos de los fiscales, ellos se olvidaron del derecho fundamental de las personas, las garantías, para estar aliados con los fiscales. Cuando el juez de garantía es un juez constitucional, ¿no? El juez de garantía se crea para decir, mire, los problemas del derecho penal, resuélvanlos ustedes mismos los penalistas, resuélvanlos ustedes mismos los jueces penales. No esperen a que los demás jueces le resuelvan. Y por eso se ideó la figura del juez de garantía, que es un juez constitucional. Hay jueces de garantía muy buenos, pero también hay jueces de garantía que se dejan atropellar por la prensa, por los titulares de los periódicos, por lo que dicen los grandes noticieros y los grandes periodistas colombianos, que por un lado se preocupan de por qué haya tantas demandas por detención arbitraria y por otro lado piden a diestra y siniestra la aplicación de la detención. Y eso de las estadísticas puede estar produciendo un fenómeno también de falsos positivos, como sucedió en el ejército. Todo eso de los falsos positivos en el ejército es un problema estadístico, el problema de dar resultados. Lo digo, doctor, porque en la Justicia de mi ciudad de Cúcuta estaba yo en el fotocopia esperando haciendo una fila para sacar una copia. Detrás mío estaban dos fiscales hablando, entonces uno le decía a otro, marica, estoy preocupado, que tiene una estadística, y todo viene a como sea. Y yo no entendía cuando entonces me caí en la cuenta de que hablaban era de medidas de aseguramiento y escritura de proceso. Hasta ahí ellos se preocupan. De más de tan tranquilos. Entonces, digamos que como conclusión de esta introducción, nosotros todavía vivimos una concepción del derecho penal que no se ha diferenciado de la venganza privada. Todavía no hemos asumido el rol de la vindicta pública, el derecho penal ocupándose de la vindicta pública. Vemos el derecho penal como una forma de venganza privada. Segundo, ¿cómo hacer para que los jueces no crean que el derecho penal consignado en el Código Penal lo es todo? Y que tengan que mirar que hay que leer el Código Penal a la luz de la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Metafóricamente diríamos que yo no puedo estudiar el derecho penal con una mano, sin la otra mano no tengo la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos. Pero para llegar aquí, la única forma que tenemos es sí, estudiar derecho comparado. Pero todo eso que plantea el derecho comparado, estudiarlo a nivel constitucional y del bloque de constitucionalidad. Porque no creo que haya alternativa diferente a un derecho penal constitucional. Hoy estamos hablando de la constitucionalización de todas las ramas del derecho. Hay un tremendo libro, se lo recomiendo, Introducción a la Filosofía del Derecho, de Carla Farali. Es editado por la Universidad Externado de Colombia, donde habla de la constitucionalización del derecho, como hablan muchos
importantes autores, Guastini, Bobbio, etcétera, etcétera, que ustedes van a escuchar en estas disertaciones sobre los niveles de constitucionalización del derecho en los diferentes disciplinas. Proceso penal es el sismógrafo de la Constitución. Dice Roxy, el derecho penal es el sismógrafo de la Constitución. A través del derecho penal y procesal penal es que nosotros sabemos si de verdad somos o no somos civilizados. Esa es una bella expresión, el sismógrafo de la Constitución. Y yo creo que esto hay que hacerlo tomando en serio lo que dicen las normas penales, por Dios, pero es que no solamente el penalista que se ocupa del Código Penal y no ve la Constitución, pero tiene que ver el derecho penal, porque el artículo primero del Código Penal dice: la dignidad es fundamento del derecho penal. Y el artículo segundo dice: se integran al derecho penal los tratados internacionales sobre derecho penal. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces diríamos que ese es un gran paso, un primer gran nivel que nosotros tenemos que entender muy bien. El problema histórico del derecho penal y su relación y vinculación consustancial con el derecho penal. El problema de los derechos fundamentales a partir de las constituciones modernas, es decir, la constitución italiana del 47, la constitución alemana del 49, la constitución española del 78, etcétera, etcétera. Ese fenómeno de la discusión entre derecho penal y modelo de Estado de los años 60, ese fenómeno iniciado por los profesores italianos de interpretar las normas penales a partir de la Constitución y los derechos fundamentales, eso es muy italiano, eso es muy importante, porque la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional tiene unas conexiones muy fuertes con universidades italianas. Y el tema del orden público internacional de los derechos, ese es un primer gran nivel de análisis a través de esos elementos, para pasar ahora a analizar, digamos, las normas internas sobre el derecho penal y cómo eso está en consonancia con lo que está escrito en los códigos. Yo doy fe de eso porque, bueno, tuve el honor de presidir la comisión redactora del Código Penal del 2000 cuando me desempeñé como fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. Yo fui el que yo fui el que coordiné la comisión interna de reforma que preparó el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal del 2000, y doy fe de que lo que se quiso hacer fue un código no que respondiera a lo que creía fulano, sultano, mengano, profesor, por importante que fuera, colombiano o extranjero, sino una constitución, sino un código penal que fuera expresión de la Constitución nacional y que fuera expresión de un derecho penal constitucional. Como lo venía reiterando en múltiples oportunidades y se cita en la presentación de motivos en la Corte Constitucional en tan importante y exquisita jurisprudencia a través de veintitantos años ya de regencia de la Constitución Política de 1930. Entonces, sobre esta base discutiremos ya las normas internas. O sea que la parte final del artículo, que la causalidad por sí sola no basta para que es una caja de Pandora que se abrió para que es una fórmula. El funcionalismo radical de Jacobs, el moderado de Roxin entraran y la Corte en sí no tiene una postura o una línea jurisprudencial definida porque mezcla una mezcolancia ahí. Tira para un lado y tira para otro. Por eso, en unos casos resuelve de una manera mezclando criterios de Roxin, otros criterios. Los partidarios. Es una caja de Pandora, ¿no? Digamos que los partidarios de la imputación objetiva dijeron que ahí estaba consagrada la teoría de Jacob. No es cierto.
Porque es que si tú ves el artículo 9 no habla de imputación objetiva, No. habla de imputación jurídica del resultado. La causalidad por sí sola no es suficiente para constatar la imputación jurídica del resultado. ¿Qué es lo que está diciendo? Simplemente lo que está diciendo es que sí, en muchos delitos, particularmente en los delitos de resultado, de acción de resultado, pues es necesaria la imputación, la causalidad. Pero la causalidad por sí sola no es suficiente. Necesario, pero no. Es necesaria pero no suficiente. Se requiere además la imputación jurídica. Ahora, ¿qué imputación jurídica? Bueno, la teoría de la causalidad adecuada, que fue la más, digamos, utilizada en el mundo occidental para los efectos de imputación, es una teoría de la imputación jurídica, porque no es una teoría de la causalidad, es una teoría que modera o corrige la causalidad. La teoría de la relevancia típica, por ejemplo, de Mesmer, de quien se dice es el más claro e identificado precursor de la imputación objetiva, la teoría de la relevancia típica, que dice que no es la causalidad la que determina la imputación, sino los fines y propósitos del tipo penal, ya nos daba herramientas mucho más complejas y ricas que la teoría de la causalidad. Vino después la teoría de la imputación objetiva, que por cierto es bien importante porque la teoría de la imputación objetiva no es una teoría penal. La teoría de la imputación objetiva nace de la interpretación que se hace del artículo 276 del Código Civil alemán de 1900, a través del cual se establecen parámetros de enjuiciamiento del comportamiento humano, prudente o imprudente, con tabulaciones objetivas. Pero eso tampoco. Yo en un escrito que hice sobre imputación objetiva, como aporte al libro homenaje a Nodir Agudelo de Betancourt, que son 2 tomos por profesores extranjeros y colombianos, demuestro cómo la imputación objetiva está en muchas de las instituciones romanas. De hecho, nuestro Código Civil en el artículo 63 establece parámetros de imputación objetiva. Por ejemplo, la culpa de un buen padre de con la culpa de quien administra bienes ajenos. Eso es la imputación objetiva. Entonces, en Colombia lo que establecimos fue un código penal consecuente con la Constitución. ¿Cuál de las teorías de la imputación objetiva prevalecerá? Bueno, yo creo que la que más se acerca a nuestro derecho penal constitucional es la teoría de la imputación objetiva de Rossini, no la de Jacobs, porque Jacobs prescinde del bien jurídico y prescinde de la antijuiciedad material, y por lo mismo entonces prescinde de la imputación objetiva como resultado. La imputación objetiva de Jacobs es imputación objetiva de conductas, y sabemos nosotros que los tipos penales preferidos del funcionalismo sistémico son los tipos penales de peligro abstracto, donde no hay puesta en peligro alguno del bien jurídico tutelado. Y creo que eso es incompatible con la Constitución política de Colombia. Lo que sí es cierto es que no hay posibilidad alguna de imputar simplemente a partir de la causalidad. Hay que utilizar criterios jurídicos de imputación. Esto viene impuesto ¿por qué? Por las doctrinas extranjeras. Bueno, las doctrinas extranjeras yo creo que no imponen nada. Las doctrinas extranjeras simplemente nos abren los horizontes para entender las cosas. Yo sí creo que viene impuesto por el artículo 26 de la Constitución Nacional. Si tú miras el artículo 26 de la Constitución Nacional, habla de cuándo deben regularse las conductas que causen riesgos sociales. Pero fíjense ustedes, el artículo 26 no dice prohíbanse las conductas que causen riesgos sociales. No, el artículo 26 lo que dice es regúlense las conductas que causen riesgos sociales. Al regularse una conducta que causa riesgo social, surgirán los conceptos de riesgos prohibidos y riesgos permitidos. Y eso es imputación objetiva. Pero la imputación objetiva de nosotros, creo que para nada debe hacerse por fuera de hacerse en clave de bien jurídico y lesividad, antijuicial. Entonces, nos sirven las doctrinas extranjeras para ilustrar, para abrir nuevos horizontes, pero esas doctrinas extranjeras tenemos que someterlas al tamiz
de la Constitución. Así. Entonces, lo malo de coger el artículo 99, del artículo 9 es decir, aquí aplico Yaco. No, yo tengo que decir por qué aplico Yaco y porque Yaco es compatible con ese artículo 9 que no puede entenderse aisladamente, sino que hay que entenderlo también con el artículo 11 que habla de la antijudicidad material. Ese trabajo particularmente lo he abordado a partir de la cuarta edición de mi libro Antijudicidad Material, que era el que se refería ahí, que sí salió ayer, antes de ayer, donde además abordo la temática un poco más profundamente, porque se venía diciendo pues que los precursores de la imputación objetiva pues, son los civilistas Karl Arens y Richard Honig, escribieron sendos artículos en el año 28 y 29 hablando de imputación objetiva. Sin embargo, en 1913 un autor, Max Ludwig, había utilizado palabras como deber objetivo de cuidado, que también significa imputación objetiva. Yo particularmente revisando viejas lecturas, releí con mucho juicio el libro sobre las normas de cultura de Max Ernesto Mayer, que no es un libro de derecho penal, es un penalista. Max Ernesto Mayer fue de los grandes penalistas que ha tenido el derecho penal alemán. Fue uno, sin duda alguna, de los constructores de la dogmática neoclásica, que hoy se encuentra vigente. Los autores dicen que la dogmática actual es una síntesis entre lo neoclásico y lo finalista. Max Ernesto Mayer, en un libro que publicó en 1903, allí hago el estudio y la referencia pertinente, utilizaba palabras que hoy son lugar común cuando hablamos de imputación objetiva, en 1900. Claro, el gran filósofo del derecho tenía muy en mente seguramente también el artículo 276 del Código Civil Alemán, según el cual no actúa imprudente quien cumple con las reglas del tráfico social. Es decir, las reglas de prudencia no son subjetivas sino objetivas en principio. No es que no dejen de ser subjetivas, sino que hay dos niveles de análisis. Un nivel de análisis en la tipicidad, la prudencia o la imprudencia objetiva, y un nivel de análisis en la culpabilidad, que es la prudencia subjetiva y el juicio individual de reproche. Por ejemplo, individualmente uno asociaría al buen cuidado a andar a velocidades bajas en un vehículo, ¿cierto? Quien anda a 30 kilómetros por hora anda con el máximo de cuidado. Pues imagínense ustedes a una persona en una avenida de Nueva York manejando a 30 kilómetros por hora. El desastre que se produciría allá. Donde la prudencia objetiva dice no manejar en menos de 120 kilómetros. Y muchas de esas acepciones, así no se utiliza la palabra imputación objetiva, aparecen en Mayer, en su teoría de las normas de cultura de 1900, particularmente con ese escrito que acabo de publicar como sexta edición de mi libro La Antijudicidad Material, que también es un enjuiciamiento a la luz de la constitución política de la antijudicidad. Creo demostrar que el verdadero precursor de la imputación objetiva fue Max Ernesto Mayer. Ahora, no puede decirse que fue un penalista, fue, yo diría que mucho más rico. El verdadero precursor de la imputación objetiva lo fue un filósofo del derecho. Por lo tanto, la imputación objetiva no es un fenómeno exclusivo del derecho. La imputación es un fenómeno que también se aplica al derecho civil, porque allí nació, digamos, que es la tradicional teoría, al derecho administrativo. De hecho, nuestro Consejo de Estado utiliza
criterios de imputación objetiva para efectos de considerar la responsabilidad extracontractual. Lo que no podemos coger el artículo es diciendo que eso es lo que dice ya el CODI, por eso entonces tenemos que utilizar. Tenemos que mirar la imputación objetiva y lo que enseña la imputación objetiva a nivel de nuestro contexto constitucional. Imputación objetiva sí, pero a nivel de derecho penal constitucional. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Siento como calor, ¿no? Bien, entonces este podríamos decir que es el panorama general de la historia del derecho, de la filosofía del derecho y del Estado, del constitucionalismo moderno y la visión del orden público internacional de los derechos humanos. Vamos ahora a Colombia. ¿Por qué el derecho penal colombiano se inserta claramente en dicha concepción? Muy fácil. Porque expresamente lo dice el Código Penal. El Código Penal en su artículo primero dice: la dignidad humana es el fundamento del derecho. Y el artículo segundo dice que se integran en el Código Penal los tratados internacionales sobre derechos humanos, es decir, el respeto por los derechos fundamentales. Y el respeto por los derechos fundamentales no es más que el respeto por la teoría del bien jurídico constitucional. Los italianos fueron los primeros que comenzaron a hablar de una teoría del bien jurídico constitucionalizada. Algunos españoles lo han seguido y muy firmemente lo ha hecho Colombia, hasta el punto que creo que es el país del mundo donde de una manera más sofisticada, de una manera más representativa, podemos tener una teoría constitucional del bien. Esa es la evolución de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En el año de 1996 publicamos un trabajo con Gerardo Barbosa Castillo, que es profesor de la Universidad Externador, que se llama Bien Jurídico y Derecho Fundamental. Y hacíamos todo el análisis de cómo la teoría del bien jurídico desemboca necesariamente en una teoría del constitucionalismo moderno. De hecho, nosotros hacíamos un comparativo de lo que se ha entendido por bien jurídico a nivel de la historia del bien jurídico y llegamos a la conclusión que sus diferentes fases de entendimiento coinciden con las diferentes fases de entendimiento de los derechos fundamentales. Derechos fundamentales de la primera generación, segunda generación, tercera generación, se manifiestan también en la concepción de bienes jurídicos individuales, colectivos, supranacionales, etcétera, etcétera. Y formulábamos una teoría constitucional del bien jurídico, que yo creo que se ha consolidado en un par de sentencias. Ya lo habían dicho muchas sentencias desde antes de 1996 y después de 1996, pero en dos sentencias particularmente claras: la sentencia C-335 del 2008 y la sentencia C-412 del 2011. Pónganle eso, duda ahí, pero es una sentencia sobre el Código de Recursos Naturales, que tiene que ver con los derechos fundamentales del medio ambiente. Dijo la Corte Constitucional en ese par de sentencias. Esa segunda, citando a la C-335, que la C-335 es importantísima para los abogados, jueces y fiscales. ¿Por qué es importantísima? Porque nada menos y nada más la sentencia C-335 fue la que declaró constitucional el prevaricato. Y además dijo que también es prevaricato no solo el desconocimiento de la ley, el orden jurídico, sino también
desconocimiento de los precedentes constitucionales de obligatorio cumplimiento. Y en esa sentencia llegó a ser, yo creo que, una observación clave que muestra una teoría constitucional del bien jurídico solidificado, al afirmar que el derecho penal no puede elevar a la categoría del delito un comportamiento que no afecte a un bien, a un valor constitucionalmente relevante, a un valor constitucionalmente relevante. Entonces, si el derecho penal se ocupa de la protección de bienes jurídicos, es claro que el derecho penal solamente puede ser derecho penal constitucional.